En Nueva York hay un centro de exhibiciones que se llama Museo del Arte No Visible. Y adivinen lo que hay en este museo. ¿Qué creen que hay en un museo que se llama del arte no visible? Stephanie, ¿qué crees que hay? No sabes, ¿y vos, Pedrito? Algo que no se percibe a simple vista. Bueno, déjenme contarles que en este Museo del Arte No Visible no hay nada. El museo entero está vacío. Hay un montón de estantes como esta pizarra o lugares donde deberían de haber cuadros, pero no hay nada. Es un nuevo movimiento artístico que trata sobre no hacer nada. Entonces personas pagan dinero para entrar a ese centro de exhibiciones o a ese museo, y lo único que hay es una placa abajo de donde debería estar el cuadro o el arte que ellos querían dar, una placa que describe lo que el artista hubiera querido hacer o lo que el artista en su imaginación hizo. Ellos dicen exactamente esto: algunas piezas de arte son tan ingeniosas que no tienen el derecho de materializarse en el mundo físico y no son dignas de existir más que en la mente del artista. Ellos dicen, es demasiado buen arte como para que la pintemos. Entonces simplemente vamos a poner una descripción aquí abajo en la placa y las personas entran, se paran ahí, se paran frente a los lugares o a los estantes vacíos, empiezan a leer la placa y pasan quizás horas o muchos minutos imaginándose lo que el pintor pudo haber dibujado, sin tener una mínima idea de lo que realmente quiso poner, más que la descripción. Aunque no lo crean, hay piezas de este arte que se han vendido hasta por $10,000. Personas han pagado $10,000 para llevarse una placa descriptiva de una obra de arte que no existe. $10,000. Los expertos dicen de que este nuevo concepto artístico ha ganado aceptación porque durante muchos años los amantes del arte pasaron tratando de intentar entender las pinturas de los artistas. Ustedes saben todas las teorías que hay sobre las pinturas de Van Gogh o las teorías sobre las pinturas de Da Vinci. Hay toda una historia sobre las teorías de las pinturas de Da Vinci. Entonces dicen estos expertos, bueno, estos artistas no ahorraron el hecho de quererlas interpretar. Ellos ya nos describen lo que querían hacer. El problema es que no lo hicieron. Ni siquiera existe. Se fueron totalmente al otro extremo. Aunque esto parezca risible, ya existía esta forma de arte. Existía hace muchísimos años atrás. Y yo no le diría arte no visible. Yo le diría profecía. ¿Por qué? Las profecías son las descripciones, muchas veces no visibles, aunque pueden ser usadas maquetas, pero realmente no visibles, de lo que el supremo artista, o sea Dios, quiere hacer en un pueblo o en la vida de una persona, o en la vida o en la humanidad en general. Durante mucho tiempo Dios apenas les describía pequeños conceptos, pequeñas cosas que Él iba a hacer en la humanidad. Y era trabajo de los que escuchaban estas cosas empezar a interpretar o empezar a imaginar lo que Dios siquiera podía llegar a hacer.
Entonces, la profecía es como esa descripción de lo que Dios va a hacer. Ahora, nosotros no solo tenemos esta descripción, sino que ahora incluso tenemos hasta un boceto de lo que Dios va a hacer. ¿Por qué? Porque tenemos la Biblia. Hoy vamos a estudiar 2 pasajes apocalípticos y el próximo incluso vamos a estudiar pasajes mesiánicos que cuando los que escucharon estas profecías en Joel por primera vez entró a sus oídos, ellos no entendieron nada. Pero ahora nosotros lo vemos en luz de lo que ya sabemos a través de la Biblia, en luz de Apocalipsis, en luz de las narraciones de Hechos, y vemos el boceto. No solo tenemos la descripción del pintor, también tenemos un pequeño boceto, y ya no solo está en su imaginación, sino que ahora es un poco más palpable para nosotros. Podemos ponerle una figura o una imagen. En aquel tiempo, como yo les dije, Joel empezó a profetizar sobre la destrucción por medio de las langostas. Entonces hoy vamos a ver 2 descripciones más y vamos a tratar de entenderlas. Así que vayan a Joel capítulo 2 y si tienen sus Biblias ahí, por favor vayan conmigo a Joel capítulo 2. Y cuando están ahí nos vamos juntos al verso 1. Verso 1 dice: tocad trompeta en Sión. Paran ahí. El tocar trompeta en Sión, para aquellos que resolvieron la Biblia, era un llamado de emergencia o un llamado en general a que el pueblo se reuniera en la plaza o en las puertas. Y dad alarma en mi santo nombre, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Ahora, si ustedes tienen ahí un lápiz, un color o un lapicero y ustedes suelen manchar su Biblia, por favor hagan esto conmigo, nos va a ayudar. Por favor manchen el día de Jehová. Pongan una marca o subrayenlo. Si a ustedes no les gusta manchar su Biblia, enhorabuena, no tienen que hacerlo. Verso 2. Día de tinieblas y de oscuridad. Paren ahí. Ahora Dios le dice a Joel, o empieza a hablar a través de Joel para que describa cómo va a ser ese día de Jehová. Entonces llamémosle a este día el día de Jehová, es el concepto que nos está enseñando, y ahora Joel empieza a describirlo. ¿Qué más va a haber en ese día? Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Primero, ¿qué se refiere a que va a haber oscuridad, de que va a haber tinieblas? Para responderles, tengo que decirles quién es este pueblo. Este pueblo son las langostas. Las langostas que vimos en el capítulo 1 son también en el capítulo 2, pero ahora ya no son las mismas langostas. Ahora está hablando de otra plaga de langostas, y esta es en el día de Jehová. Ahora, una plaga de langostas, yo les comenté el sábado pasado, cuando se unen puede ser tan denso la manada de ellas, o como se diga, la aglomeración de langostas, que incluso pueden llegar a oscurecer toda una ciudad. Yo les invito a escribir plaga de langostas en Google y pongan imágenes y se van a sorprender de lo terrorífico que se ve. Bueno, ya les respondí esas 2, vamos al verso 3. Delante de él consumirá fuego, tras él abrazará la llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como el desierto asolado, ni tampoco habrá de él quien escape. Ahora, de forma artística o de forma poética, Joel está diciendo, ¿recuerdan la descripción del jardín del Edén? Una hermosura llena de frutos, flora, fauna, los follajes de los árboles.
Pero cuando las langostas pasen por ahí, van a dejar el mismo huerto del Edén como un desierto. Van a acabar con todo. Entonces, lo que hace en esta primera parte Joel es describir lo que las langostas van a hacer. Vamos al verso 8. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre él la espada, no les herirán. En aquel tiempo no existían los pesticidas. Entonces, Joel está haciendo una alusión de lo que él está viendo, de lo que Dios le está diciendo que narre. Y es que, si ustedes piensan, ¿qué pueden hacer con una espada contra una nube de langostas? ¿O pueden matar a una mosca con una espada? Muy difícilmente. Entonces, Joel sigue describiendo que va a ser imposible para los humanos deshacerse de esta plaga. Vayamos al verso 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, otra vez, y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Yo les dije que subrayaran el día de Jehová porque inicia esta sección hablándonos, describiéndonos sobre el día de Jehová. Luego finaliza esta sección diciendo, y esto es lo que sucederá en el día de Jehová. Ahora, quiero que presten atención a esto. ¿Por qué subrayar el día de Jehová? ¿Qué significa? Bueno, mientras nosotros estudiemos escatología, o sea, profecías, nosotros tenemos que ir haciéndonos de algunos conceptos que nos van a ayudar a entender mejor. Entonces, el concepto de hoy va a ser día de Jehová. Entonces, por favor, ténganlo en mente. Este día de Jehová se refiere a un día de juicio, a un período de juicio también. Este se refiere en realidad a varios eventos. Hay algo que se llama profecía progresiva, entonces que sucede, o de múltiple cumplimiento también. Entonces, el día de Jehová se refiere, o se refirió también, a cuando Él ejecutó su juicio sobre Israel, sobre Judá y sobre las naciones en el Antiguo Testamento. Pero, también es muy importante que sepamos, también está hablando de la gran tribulación. También está hablando de la segunda venida de Cristo. A esas les conocemos como el día de Jehová. Hay otro día que hablan las escrituras o que hablan las profecías, y por eso quería enseñárselos para que ustedes no los confundan. A este le llaman el día de Jesús. ¿Se nota? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, a este le llaman el día de Jesús. ¿Y a qué se refiere el día de Jesús si no es a la segunda venida? Dice 1 Corintios 1:8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. También ustedes pueden buscar otros versos como Filipenses 1:6, Filipenses 1:10 o Filipenses 2:16, que también hablan sobre el día de Jesús. ¿Y cuál es este día? Es el rapto. El día de Jesús o el día de nuestro Señor Jesucristo se refiere al día del rapto y está relacionado con bendición. Tenemos esos dos conceptos. Sabiendo esto, podemos entender ahora por qué Joel en el primer capítulo habló e hizo toda una descripción sobre lo que las langostas hacen y las langostas van a hacer en los judíos o en la nación de Judea. Entonces, ¿por qué lo repite? Joel, ya entendimos lo que hacen las langostas. ¿Por qué ahora lo vas a repetir?
Porque mientras él está dando esa profecía para los judíos, Dios toma su boca o le hace ver que algo más va a suceder en el futuro. Hay otro día de Jehová en el que Él usará langostas para ejercer juicio sobre el mundo. Y esto está en Apocalipsis capítulo 9. Y estas son las langostas que aparecen en la gran tribulación. Entonces, esta sección de Joel habla sobre la gran tribulación. Ellos no entendían lo que yo les estoy diciendo ahorita, los judíos, porque ellos no tenían Apocalipsis. Hoy nosotros podemos entender un poco más porque Dios se lo reveló a Juan. Y ahora nosotros no solo tenemos la descripción del artista, sino que ya tenemos un poco más y ya tenemos como un boceto sobre lo que Dios estaba haciendo. Ahora vamos a seguir leyendo y vamos a encontrar la exhortación que Joel le hace al pueblo. Vean en el verso 12. Esta es la sección de exhortación. Del verso 12 al verso 18, si ustedes están marcando en su Biblia, tracen una línea o hagan unos corchetes para marcar esa sección como la exhortación de Joel. Verso 12. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Ahora, convertíos en vuestro corazón. Dios, ahí dice, así pues dice Jehová, entonces es palabra directamente de Dios. Se está refiriendo a que dejemos de hacer las cosas por compromiso o fingiendo. Que no seamos falsos en lo que hacemos. Verso 13. Rasgad vuestro corazón, no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y es tardo para la ira y grande en misericordia, y que le duele y que se duele del castigo. Otra vez Dios está diciendo que no busca rituales religiosos vacíos y exteriores, sino que Él busca rituales de nuestro corazón. Ahora, vayamos a la última sección y luego vamos a empezar a aplicar esto a nuestra vida. ¿Cuál es la última sección? Empieza en el verso 19. Verso 19 dice, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite. He aquí seréis saciados. Ahora paren ahí. ¿Por qué empieza el verso diciendo, responde Jehová? Porque en el verso 14 hubo una pregunta. La pregunta fue, Dios, ¿eres tan misericordioso de perdonarnos? Entonces la exhortación que le estaba diciendo Dios a los judíos era, pregúntenme, pruébenme, acérquense a mí, vengan hacia mí y pregúntenme, Dios, ¿eres capaz de hacer esto? ¿Podrías perdonarnos? ¿Eres misericordioso? Y miren lo curioso. Antes de que los judíos preguntaran, antes de que los judíos entendieran lo que Dios estaba diciendo y dijeran, sí, Dios, vamos a preguntarte, Dios ya les ha respondido. Dios es así. Muchas veces ya tiene una respuesta para nosotros sin que nosotros hubiéramos hecho la pregunta. Y este es uno de esos casos. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Sí, soy capaz de perdonarlos. Sí, quiero librarlos de esta gran maldad. Voy a ahuyentar a las langostas y vean lo que dice en el verso 25. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, y mi ejército que envié contra vosotros. Un parangón o quizás un sentido de contraste con cómo empezamos el libro, diciendo las mismas palabras sobre las mismas etapas o especies de langostas. Dios dice, voy a restituir todo lo malo que ellos pudieran hacerles.
Ahora que hemos entendido un poco, y eso llega hasta el verso 27, ahí describe un poco más sobre la restauración y sobre cómo Él está dispuesto a librarlos del juicio. Ya que hemos entendido el texto, podemos empezar a aplicarlo a nuestra vida. Y es que, como les dije al principio, habla sobre la gran tribulación, sobre el juicio que vendrá en el día de Jehová. En ese día habrán todo tipo de calamidades. Este mundo no solo va a vivir pandemias. Yo sé que hoy ustedes y yo hemos sentido o hemos escuchado que hemos vivido algo apocalíptico por la pandemia, pero no se acerca la pandemia. Escuchen esto. En la gran tribulación no solo van a haber pandemias, van a haber plagas, van a haber guerras, van a haber desastres naturales, van a haber todo tipo de cosas horribles en este planeta. La gente va a querer morir, pero dice la Biblia que la muerte se va a haber ido. No va a estar la muerte, no van a poder morir, no se van a poder quitar la vida. Así va a ser el sufrimiento de los que queden. Y ahora ustedes y yo como los judíos nos preguntaríamos, Jehová, ¿y yo voy a estar ahí? ¿Podrás librarme de eso? Y antes de que nosotros preguntemos, Él ya tendría una respuesta para nosotros. Sí puedo librarte de eso. Y no tenés por qué vivir eso. La pandemia solo es una pequeña prueba de que en todas las cosas que los humanos nos creemos que estamos seguros, se desploman en un día. Trabajos pueden irse en un día. Esto solo fue un pequeño virus, ni siquiera ha sido un desastre natural. No sé si ustedes han visto dónde está El Salvador, pero El Salvador desaparece en un pequeño tsunami. Centroamérica desaparece en un pequeño tsunami. Entonces, ¿ustedes realmente quieren vivir en la gran tribulación? ¿Quieren que sus amigos, quieren que sus seres queridos vivan en la gran tribulación? Y ustedes me dicen, no, ¿cómo puedo hacer? Bueno, Dios ya ha respondido antes de que nosotros hagamos la pregunta. Él ya ha enviado a su Hijo. Pero hay tres cosas que Dios dice a través de esta profecía, y ahora sí voy a detenerme un poco más en esto. La primera fue que convirtamos nuestro corazón de los actos religiosos fingidos, porque estos son peores que los pecados cometidos. Los actos religiosos fingidos son peores que los pecados cometidos. ¿Por qué? Es que yo conozco a muchos jóvenes que fingen acercarse a Dios. Como toda la familia iba en domingo a servir, pues no había de otra, tenían que ir y fingir servir, fingir comprar unos jugos para los niños y con mucha falsedad sentarse en un salón de clases, aplaudir y realmente no estar ahí o no desear estar ahí. He conocido a muchos miembros de ministerios que su líder les ha pedido hacer algo y de la forma más falsa posible lo hacen, pero no lo hacen de corazón. Esas cosas son peor que pecados. ¿Por qué? Porque les hace creer que ustedes están bien. Y entre más bien ustedes creen que están, más alejados están del arrepentimiento. Y estoy hablando del genuino, valga la redundancia, del remordimiento genuino de que están mal. Entonces dicen, ya cumplí mi cuota religiosa, no tengo por qué arrepentirme. El inconverso que llegó a la iglesia ese día se golpeó al pecho y dijo, perdóname Dios por mis pecados. Salió más salvo
que ese joven falso que estuvo sentado en un salón de clases aplaudiendo o recibiendo a las personas dándoles la mano de forma falsa. Dios lo dice: rasguen sus corazones, no sus vestiduras. Ahora, uno de los escritores de antaño da este consejo al predicar este pasaje. Y es que cuando estamos hablando sobre los actos religiosos fingidos, estamos casi diciendo a alguien que está haciendo algo mal. Y él dice: no es posible restituir a los hombres al camino recto a menos que les abrigues de esperanza y de la esperanza en la misericordia salvadora de Jesús. No puedes decirle a alguien que está haciendo mal, que está haciendo algo mal, sin decirle también la esperanza de la restitución, sin decirle también que él puede ser restaurado, o que él puede ser sanado, o que él puede ser perdonado. No está en vos. ¿Y dónde encontramos eso? Yo dividí este capítulo en 3 secciones: la sección apocalíptica, la sección de la exhortación, que también es, y después la sección de la restauración. Este escritor, que es Juan Calvino, dice: Dios sí les mostró lo que estaban haciendo mal, pero luego también les mostró un camino de esperanza, un camino de restauración. Miren, yo empecé el estudio con esta pizarra totalmente vacía, y lo único que nos alcanzó el tiempo para ver hoy fueron apenas estos 2 conceptos de lo que Dios está pintando en la humanidad. Entre más ustedes lean la Biblia, más van a empezar a llenar una pizarra así, y más van a empezar a ver los bocetos de lo que Dios está pintando, no solo en la humanidad, sino que en sus vidas. Entonces, si ya has visto lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer, el hecho de que sigas fingiendo y siendo falso es porque no crees lo que Él te puede dar. No crees la restauración. No hay otra razón. No puedes llegar donde Dios y decirle: Dios, lo que hay es una pintura blanca, es pura imaginación. No podemos hacer eso. Dios nos está mostrando lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Y por último, la restauración para los que se conviertan de su corazón. El boceto lleva una dirección. Si hoy yo quisiera dibujar un triángulo y otro triángulo así, ustedes sabrían rápidamente que es la estrella de David, y sabrían rápidamente que me estoy refiriendo a la estrella que salió en el día en que Jesús nació. Rápidamente sus mentes viajarían y se recordarían de su Salvador, de Jesús. Ustedes, cuando vean el boceto que Dios está haciendo, deben de saber cuál es o cómo se ve el proyecto terminado o la obra artística terminada de Dios sobre ustedes. Con una palabra: restauración en todas las áreas de su vida. En sus familias, en sus trabajos, en su vida espiritual, en todas las áreas. Todo lo que Dios está haciendo va dirigido hacia ese propósito. Es toda la mitad del capítulo que leímos hoy. Restauración sobre restauración, y no solo espiritual, incluso también material. Dios es tan bueno con nosotros. Había un programa hace mucho, no sé si ustedes lo vieron, que se llamaba Stream Makeover o algo así, Home Stream Makeover, no me acuerdo. El punto es de que llegaba un equipo de constructores a una casa vieja, abandonada o destruida,
y le decían a sus familias, regresen en un mes. Y ese grupo de constructores arreglaban esa casa, agarraban el cuarto del bebé y le ponían un tobogán, agarraban el cuarto de los papás y les ponían un jacuzzi adentro, agarraban la segunda planta y le ponían hasta un elevador, un ascensor, agarraban la cocina y le ponían un gran estante a la mujer, rompían paredes, hacían de todo. Y tapaban la fachada de la casa con un gran bus y ponían a las familias que vivían en la casa atrás de ese bus para que ellos no pudieran ver la casa. Entonces este era el momento que todos estaban esperando. La familia gritaba, muevan ese bus. Y cuando movían el bus, salía esa casa nueva, hermosa, de lujo increíble, restaurada. Y las familias empezaban a gritar, se tapaban la boca, las mujeres llorando, todo un acto de celebración por ver la restauración. Los que se recuerdan de este programa saben de lo que estoy hablando. Eso es lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Un día vamos a decir, muevan ese bus. Quiero ver el boceto que Dios está haciendo en mi vida. No solo habita en la imaginación, Dios también le está dando color. Y vamos a taparnos la boca y vamos a decir, no puedo creer lo que Dios está haciendo. Me dio una familia que nunca creí que iba a tener. Me equivoqué tanto y nunca creí que me lo iba a dar. Pero hacia ahí es donde nuestro supremo pintor está yendo. Oremos. Jesús, gracias porque podemos confiar que tus planes son buenos. Discúlpanos por las veces que hemos dudado sobre lo que tú puedes hacer. Discúlpanos si, Señor, hemos renegado porque hay algo en nuestra vida que nos duele. Señor, simplemente queremos ver nuestra vida restaurada. Sabemos que antes tenemos que dejar la falsedad, la religión atrás y convertir nuestro corazón. Por favor, conviértelo, Jesús. Por favor, trae esa restauración sobre nuestras vidas. En tu nombre, amén. Si tú aún no has recibido a Cristo, o usted aún no ha recibido a Cristo, por favor, no deje que esta noche pase sin recibir la restauración que Dios puede traer a su vida. Escríbanos a cualquiera de las páginas, queremos orar con usted. Pasen buenas noches, iglesia, nos vemos mañana a las 9 de la mañana.